Dimos a compartir. Y ahora vamos a la presentación. Ok, dice que ha empezado la grabación. Vamos ahora a modo presentación. Ustedes me avisan si la pantalla se ve en este momento. ¿Se ve? Sí, se ve. Correcto. Excelente. Vamos ahora a ponerla en modo presentación. Para que así aprovechemos mejor el espacio. Yo le hice un cambio en la conexión, le hice algunos ajustes para optimizar el espacio. De tal manera que se pueda fluir mejor la información. Es una presentación bastante completa con muchos elementos gráficos que le va a permitir entender, ir visualizando, ir comprendiendo todos esos detalles que ocurren a lo interno de las empresas para tener esa clasificación de los costos. Entonces, es la importancia de que veamos cada una de las partes para que nos pueda servir para nuestro quehacer. Solo nos resta ahora esperar un poquito, ¿verdad? Que se normalice esa parte blanca que nos está diremos, afectando. Para que continuemos el proceso. Ok, ahí está. Eso hay que ser perseverante y no desesperarse. Que se desespera, pierde. Bien, vamos a ir viendo entonces por parte. Aquí tenemos una inquietud. ¿Alguna vez te has preguntado cómo sabe una fábrica de refrescos cuánto cuesta cada botella de refresco? Donde se producen millones y millones de botellas de refrescos cada día. Entonces, en eso consiste realmente esta clase, en esto consiste esta parte del curso, en uno poder determinar
qué elementos se toman en cuenta para que podamos eh, esos procesos, cómo que se toma en cuenta, qué porcentajes, qué pasos debemos dar. Entonces, aquí tenemos el esquema de lo que vamos a estar viendo. Eh, Dividimos la presentación en esquema en forma de estaciones, que son los diferentes lugares por donde pasa ese refresco antes de estar disponible para ya comercializarse al público. Entonces tenemos que en la estación 1, en la primera estación, identificar las diferencias entre costeo por órdenes y costeo por procesos, en el caso de la vida real, calcular secretos de las fábricas, que tiene que ver con la producción equivalente, y la parte 3, aplicar métodos paso a paso para ver, en el caso de un laboratorio nuestro, de patio criollo, que es Laboratorios Dominicanos. Entonces, ¿qué es el sistema de costos por proceso? Es un sistema que utilizan las empresas con la producción continua, grandes cantidades de productos estandarizados, o sea, idénticos, similares. Esa es realmente condiciones, requisitos para que se pueda desarrollar el esquema de costos por procesos. Productos homogéneos, idénticos, iguales, donde se producen órdenes de trabajo. Aquí tenemos un modelo, un ejemplo de una pizza. Se colocan los diferentes ingredientes. Entonces, cada uno de esos ingredientes pues tiene un costo. Entonces, de ahí viene el tema de la unidad de costeo. Cada una de esas partes, dependiendo de qué sea esa pizza, pues entonces tendrá unos componentes, los cuales cada uno tiene un costo. Entonces, vamos viendo los procesos. A medida que vamos combinando, tenemos el producto que inicia primero en una masa y luego se completa con un producto ya caliente, ¿verdad? Crujiente, con todos sus ingredientes ya para ser consumido, pues entonces ya eso tiene sus costos. Entonces, detalle, que la producción debe ser masiva, generalmente de forma regular, de forma permanente, y que cada unidad de costeo corresponde a un departamento o proceso por el que pasa. Importante a tener en cuenta que aquí en este caso no se costea, no se cuantifica el producto A, sino el proceso, el primer proceso que pasa ese producto A, y luego el segundo proceso, el tercer proceso, es lo que se toma en consideración para el sistema de costos por proceso. No es por producto, sino por las etapas en que pasa dicho producto. Aquí tenemos los ingredientes de todo el proceso que corresponden a la materia prima, ya con los ingredientes principales, secundarios, en el caso de la pizza, la mano de obra directa, que es el esfuerzo humano, más el costo de ese esfuerzo, los salarios, y los costos indirectos de fabricación, que es parte de lo que veíamos en la unidad. Eso normalmente se cuantifica y se le coloca la proporción correspondiente a cada una de las diferentes áreas de la empresa. Entonces, ¿estamos hablando de qué? Del proceso A. Recuerden que decíamos que no era un tema, el concepto no era trabajarlo por productos, sino por los procesos que hay que desarrollar para poder crear dicho producto. Entonces, seguimos observando. En este caso vamos a lo que es la producción equivalente. ¿Cómo ponemos precio a algo que todavía no está terminado al final del mes? Bueno, vamos a ver cuáles son los pasos que se van dando.
para lograr conocer ese detalle. Dice aquí que convertimos matemáticamente las unidades incompletas en unidades completas para poder calcular su costo. Es decir, hay diferentes procesos que se van desarrollando, pero en última instancia se asume que tendremos un producto terminado. Entonces ese producto terminado al final va a tener un costo. Dependiendo de la cantidad de unidades de ese producto que se fabrica, pues entonces habrá una cantidad monetaria que tendremos en consideración. Entonces, en la medida en que se va desarrollando ese producto, que se va creando, que va pasando cada proceso, entonces hay un porcentaje de ese costo total que tendrá el producto al final, que es lo que uno va cuantificando como parte de dichos procesos. Entonces vemos aquí, por ejemplo, 4 vasos en proceso, llenos al 50%. Entonces ya eso nos está indicando si llenarlo de manera total equivale a un 100%, y vamos a cuantificar esos números en el ámbito financiero, pues entonces ya tener la mitad equivaldría al 50% de ese proceso. ¿Qué vemos aquí? La equivalencia. ¿A qué se refiere ese detalle? Bueno, aquí vemos que de esos 4 vasos que se está completando, ¿a qué equivale eso exactamente? Para términos de los controles y de los cálculos que hay que hacer. Bueno, sencillamente tenemos 4 vasos, como lo vemos acá en la imagen, cada uno por mitad. Cuando usted suma la equivalencia de esos 4 vasos, entonces vamos a tener exactamente qué cosa, de acuerdo a lo que vemos en la imagen. ¿Quién me dice? ¿Quién me dice qué tendríamos cuando sumamos esos 4 Dos vasos? vasos. Tendríamos el equivalente. Exactamente, tendríamos el equivalente a 2 vasos, que es Vamos lo que al vemos. 100%. Sí, que es lo que vemos ahí como ya la equivalencia determinado. Entonces, eso es una de las maneras que se verifica la información y se toma en cuenta para fines de los costos que hay que calcular dentro de los procesos. O sea, hay una equivalencia que lo vamos viendo sobre la base del proceso que se está desarrollando y lo que va a traer como consecuencia dicho proceso. Entonces vemos acá eh, los 4 pasos que debemos tener en cuenta dentro del proceso de costeo, en este esquema que es por proceso. Número 1, la producción equivalente. Ya lo que tiene que ver con la producción equivalente es lo que veíamos en la gráfica anterior, de lo que pasó con los 4 vasos por mitad que se convirtieron en 2 vasos llenos. Entonces, ¿cuántas unidades completas tenemos en total? Bueno, eso va a depender de la producción que se esté desarrollando y de los números que tengamos para hacer dicha equivalencia. Costo unitario, dividir el dinero gastado entre las unidades, ¿verdad? Como parte de ese paso 1, de ese proceso 1, pues tendríamos el costo unitario para ese primer proceso. Luego sigue la parte donde, déjenme ver, mandaron una notita por acá. Ok, parece que tiene algún inconveniente una de nuestras compañeras. De verdad que no entiendo por qué no logra conectarse, porque los que estamos aquí nos hemos podido conectar. Y acabo de dar entrada a un participante también en este momento, que es Denny. Voy a anotarle ahí que reinicie su equipo para ver cuál es la situación que le impide poder hacer la conexión. Por favor, reiniciar equipo. Vamos a
ver si eso le ayuda. Al parecer es algo que tiene que ver con la conexión de esta persona. Bien, entonces, Ya yo entré, profesor, gracias. a la orden siempre. Ah, era usted que estaba intentando. Sí, era yo que estaba a la espera, Lo que que no me pasa había es que podido. me parece Liana por aquí, luego vi que decía Denny y digo, bueno, pues cuando viene a ver su otro participante, pero nada, lo importante es que ya logramos la meta. Bien, entonces con relación a los costos unitarios, sería lo que cuesta, lo que ha costado esa producción equivalente entre la cantidad de artículos que se ha producido a ese momento, en ese proceso, en esa etapa. Entonces luego tenemos el paso 3, la distribución de costos, que es asignar el dinero a lo terminado y a lo que quedó a media. Es decir, a lo que está totalmente terminado, ¿qué porcentaje asignaríamos? Bueno, el 100% equivalente. Si algo está a media, por tres partes, o un tercio, pues se le pondría el porcentaje equivalente, en este caso a un tercio, o a la mitad, o a un cuarto. Esos pasos lo vamos viendo sobre la marcha. Y luego viene la transferencia para pasar los costos al siguiente departamento. Detalle a tener en cuenta aquí es el hecho de que estamos trabajando en diferentes áreas de la empresa, donde se desarrolla una etapa distinta en cada una de esas áreas. Entonces ahí ya sería la transferencia al siguiente departamento, donde van a seguir otros procesos que permitan que se vaya creando dicho producto. Entonces aquí vemos un caso práctico. Laboratorio Dominicano, dice que el paso 1, calculando la producción equivalente en materia prima. El laboratorio mezcla químicos durante el mes, terminaron y transfirieron 660.000 unidades de un medicamento X, ¿verdad? Recuerden que estamos hablando de productos homogéneos, similares. Entonces son 660.000 unidades, son de un producto X. Si es un laboratorio y produce medicamentos, estaremos hablando de un jarabe específico, estaremos hablando de una pastilla, o sea, de un mismo tipo de producto. Ahí no se haría mezcla de diferentes productos. Entonces quedaron en proceso 120.000 unidades con un 60% de avance en materiales. Entonces ahí tenemos los datos de lo que ocurre durante ese mes con la materia prima, de la que porcentaje se terminó, fue transferido al otro departamento, o los almacenes, si ya el producto se completó completamente. Entonces, ¿y qué porcentaje no logró completarse y quedaría en un 60%? Entonces, ¿cómo vemos aquí? ¿Qué vemos en términos de solución matemática a ese proceso? Unidades 100.000 terminadas, o sea, unidades 100% terminadas, perdón, 660.000, más el equivalente a las incompletas. ¿Ustedes recuerdan cómo calculamos la equivalencia para los vasos de agua? ¿Recuerdan esa parte? ¿Quién me dice qué pasó ahí? ¿Cómo se hace el cálculo? Sumando las incompletas para obtener un total completo. Ok, entonces en ese caso se hace la sumatoria correspondiente. Entonces en este caso estamos calculando la equivalencia de las incompletas, que si equivale a un 60% de unidades, entonces tendríamos ahí el equivalente a 72.000, que es el 60% de 120.000. Esa es la manera en que vamos haciendo el cálculo. Cuando tenemos
el total de la equivalencia más el total de las que ya están efectivamente terminadas. Entonces tenemos la producción ya sumada, ampliada. En este caso nos da 732.000. Terminado más equivalente de incompleto. De ahí es que aparece ese monto que vemos aquí. Bien, entonces, seguimos observando. En el caso práctico, los pasos 2 y 3, ya de costo unitario y de distribución, el dinero invertido, aquí nos da el monto que se invierte, 1.500.000. La producción equivalente, ya vimos cómo se obtuvo, que fue la sumatoria de lo terminado más la proporción de lo incompleto, que nos dio la cantidad que vemos acá. Entonces eso ahí pues nos va a dar entonces el equivalente al costo por unidad de lo que tiene que ver con la materia prima. Y es ese monto que vemos acá en pantalla, el equivalente a la unidad. Entonces, ahí nos dice una indicación que si a eso le sumamos la proporción de los costos indirectos de fabricación, entonces tendríamos ya que aumentaría el costo unitario por unidad, donde solamente estaría trabajando con la materia prima. Entonces, aquí vemos ahí, ya convirtiendo la cantidad de unidades, que son 660.000 terminadas, al costo, ¿verdad?, del total, más los costos indirectos de fabricación, que nos dio la proporción de 3.20. Entonces nos da en dinero, la equivalencia en dinero de esa cantidad de mercancía, de producto, con un dinero invertido de 1.500.000 en materia prima. Entonces, este es el monto y la forma en que se hace ese cálculo para obtener ya el costo indirecto de fabricación sumado a la materia prima. Entonces, eso es los pasos, detalles que tomamos en cuenta. Entonces, seguimos observando. Vemos acá lo que se llama un efecto cascada, o sea, transferencia al proceso 2. Todo lo que estábamos viendo anteriormente corresponde al proceso o a la etapa 1 de la materia prima. Entonces, ya ahí se van agregando los nuevos elementos, los nuevos componentes del costo, que ya hace que, ¿verdad?, avance la producción, los procesos para tener el producto, y también aumente por vía de consecuencia el costo ya unitario de esos productos. Entonces ahí por eso hablamos de efecto en cascada. ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es la idea? Que vamos a una transferencia al proceso número 2, a la etapa número 2. Entonces es como un viaje que hace el producto ya cada una de las áreas. Entonces aquí tenemos la parte de la mezcla química del tanque, con el monto en dinero que nos hizo, ¿verdad? Con la materia se mezcló, hubo un proceso, ¿verdad? Entonces ahora vamos a pasar ya a los nuevos componentes, en este caso agregarle la mano de obra. Dice que el costo acumulado en el proceso 2 incluye lo que costó el proceso 1, es importante que tengamos ese detalle en cuenta, más el esfuerzo nuevo del proceso 2, o sea, los costos se van acumulando en cada uno de los procesos, hasta tener al final el costo ya completo, cuando se hayan agotado todas las etapas o todos los procesos. Entonces, costo unitario, ya veíamos que era 3,20 el proceso 1. En el caso del proceso 2, tenemos un incremento en lo que tiene que ver con la
la mano de obra que se le agrega. Entonces, ya ahí tenemos que aumentó a 5.52. Ya en la etapa 2 estaríamos hablando del envasado de dicho producto. En la etapa 1, viéndolo como una actividad, veíamos que era la mezcla, la parte química, ¿verdad? De la mezcla de los ingredientes de dicha materia prima para hacer el producto. Ya viene entonces el proceso de envasado, donde interviene la parte, ¿verdad?, de los obreros, de los operarios, del personal, que tiene que ver con la parte de la producción. Ya eso entonces nos va a dar el equivalente al costo de la parte del proceso 1 y 2, equivale a 5.52. Se preguntarían el tema de la mano de obra, ¿cómo se obtiene? Pues ya recuerden que veíamos en el módulo 1, cuando estábamos trabajando en la unidad anterior, veíamos esa parte de cómo se obtiene realmente la parte relativa a la mano de obra. Y también, o sea, todo eso se cuantifica y se tiene ya disponible para fines de colocación. Eso es parte de las operaciones que la empresa trabaja y tiene, de la misma manera en que se tiene el cálculo de la proporción de costos indirectos de fabricación. De esa misma forma también se tiene el elemento de mano de obra atendiendo a la producción, que va a aumentar a medida que aumenta la producción, se aumenta la cantidad de operarios por un aumento de la producción, o puede disminuir en la medida en que haya una producción más limitada y haya menos personal para trabajar. Entonces, eso lo tomamos en cuenta. O sea, aquí vimos etapa 1 y etapa 2. Detalles a considerar. No olvidar el porcentaje de acabado. Es importante no olvidar qué porcentaje de acabado hay en esas unidades. O sea, no sumar unidades en proceso como si estuvieran terminadas. Es un error que nunca debemos cometer. Si están a un 50%, pues realmente el que va a hacer la equivalencia, pues haría la equivalencia de lo que da la sumatoria como lo veíamos con los vasos de agua. Entonces, la parte 2, asumir que todos los elementos avanzan igual. Tampoco eso es así. Hay variaciones, hay situaciones que, ¿verdad?, que hacen que no todo el proceso se desarrolle de manera similar para cada uno de los diferentes productos. Por eso se calculan los porcentajes de terminación de cada uno. De no ser así, no se calculará el porcentaje de terminación porque todos llevaran un mismo porcentaje y se manejaran de manera homogénea. Entonces, calcula la producción equivalente para cada producto por separado. Es importante que lo tengamos en cuenta. La parte 3, dejar atrás los costos del proceso anterior. No podemos hacer eso. Debemos tener en cuenta cada uno de los procesos e ir sumando para poder tener ya luego al final la parte equivalente. Son detallitos que debemos tener muy pendiente y tener en cuenta. ¿Qué es correcto? Ya la parte que vemos en el verde, unidades por porcentaje, que eso nos dará la producción equivalente. Es correcto calcular la materia prima, la mano de obra, los costos indirectos de fabricación de manera individual para los materiales. Aquí vemos que es un 100%. Mano de labor, que equivale a un 30%. Esos detalles es importante ponderarlos. El otro elemento que nos habla de que es correcto el costo unitario más el costo unitario del proceso 1 más el costo unitario del proceso 2 y el 3 y el 4
y los que se vayan agregando hasta tener el costo total. Entonces, aquí tenemos un caso. Imagínate que la gerencia de una fábrica de botellas de agua se terminaron 8.000 botellas de agua, quedaron en proceso 200.000 botellas. Entonces ya el tema sería ver el equivalente al porcentaje, sería un 75% del material. Calcular eso, ¿verdad? Para a manera de práctica. Entonces, vemos algunos detallitos que es importante considerar en términos de si es correcto o no. Por ejemplo, hay una pregunta aquí que nos dice que el sistema de procesos por procesos se usa cuando fabricamos productos únicos a pedido del cliente. ¿Eso corresponde a una realidad o a una mentira? Bueno, dicen que es falso porque es por órdenes. La número 2, selección múltiple. Si tengo 10 unidades al 40% de acabado, mi producción equivalente es, ¿cuánto sería? 4 unidades. Si no lo cálculo, lo que hicimos. O sea, cuando lo sumamos, vamos a tener 4 unidades de las 10, a un 40%. Entonces, esos son de los pasitos, los detallitos que hay que ponderar y que debemos manejar. ¿Dónde se dan estos casos? Industria farmacéutica. Estamos hablando aquí, por ejemplo, de pastillas, de un tipo de pastilla específica, porque cuando viene a ver su laboratorio tienen una gama de diferentes tipos de medicamentos para diferentes enfermedades, e inclusive para un mismo tipo de enfermedad hay variedad de pastillas que pueden fabricarse en dicho laboratorio. Un ejemplo de eso, podríamos mencionar el caso de un laboratorio que se dedique a fabricar medicamentos para la hipertensión. Hay diferentes niveles de hipertensión, por ejemplo, para las personas que están afectadas con ese tipo de situación de salud, donde no todos los pacientes se les asigna un mismo tipo de medicamento. Entonces, de un medicamento pueden haber 4 o 5 diferentes tipos de concentración del producto dependiendo de la necesidad individual. Entonces, ya para cada uno de esos productos habría que tener dichos costeos, porque se maneja como separado cada uno, como unidad independiente. ¿Qué otro tipo de empresa? Refinerías y químicos y producción de alimentos. También se ocurre mucho esta parte. Aquí vemos en este esquema de aquí cómo entran los materiales por un lado, en el proceso 1, la mano de obra por otro, luego se le agrega los costos, el CIF, como parte del proceso A, luego se se calcula la producción equivalente entre el total terminado y el total incompleto. Luego tenemos el costo unitario ya con la producción equivalente. Y luego la transferencia al departamento que continúe. Entonces, aquí tenemos una inquietud: ¿cómo cambiaría tu desempeño profesional si pudieras calcular y controlar el costo exacto de cada centavo? Eso realmente es lo que se pretende y es lo que se busca a través de este sistema de costeo por proceso. Tener a mano dicha información. Entonces, esto es lo que tiene que ver con esta presentación que nos da ese marco que necesitamos para conocer todos los procesos, los pasos que se dan. Entonces vamos a ver otra que tenemos, que es un poquito más cortita, donde vemos ya con números el caso, ¿verdad?, de laboratorio, ya con cantidades, con montos y con procesos.
sale por aquí. Ok. Entonces, Laboratorio Dominicano SRL, Sistema de Costos por Procesos. Vamos a ver un esquema de la producción, de cómo se va desarrollando, ¿verdad?, dicho proceso. Vamos a ver aquí si podemos usar el lapicito. Vamos a ver si este se ve. Bueno, el rojo que... Ok, vamos a ver. El láser y el rojo, ok. Bien, entonces, vamos a ver. Tenemos aquí 3.775.000 pesos invertidos. Vamos a rastrear cómo se va viendo en términos de dinero, ¿verdad?, esa inversión. Durante el ciclo de producción inyectamos 3.7 millones de dólares en la planta. En el proceso 1, 2.35 millones y en el 2, 1.42. Ya usted está viendo cómo se va cuantificando ya para una empresa millonaria de una alta producción, de una alta productividad, cómo se tienen a mano esos datos ya precisos por los cálculos que se han hecho y que se han llevado. Entonces, flujo físico de la producción, proceso 1, la mezcla química, 800.000 unidades. En proceso, 120.000. Una pérdida de 20.000 dentro de, ¿verdad?, si te entiende, de un monto razonable, normal para el tipo de producto, que luego ya eso se cuantifica y se tiene su manejo como parte de las operaciones. Ya en el proceso 2, que es diferente al manejo, ¿verdad?, de la mezcla química, que tiene que ver con el envasado, empaquetado, etiquetado. Ya hablamos ahí de 660.000 unidades, que es el equivalente, restando las que quedaron en proceso y las que se dañaron. Entonces ahí tenemos la parte, el paso 2, 660.000 unidades. Ya en esa parte tenemos que se completaron 550.000, nos quedó la diferencia en proceso, 110.000. Entonces, esas 550.000 unidades son las que van ya a productos terminados. De 800.000 unidades puestas a producción, exactamente 550.000 logran completar ambos procesos. O sea, esa cantidad son las que lograron sobrevivir, ¿verdad?, y completar los procesos 1 y 2. Ya una parte que queda en proceso y una partecita que, digamos partecita, comparándolo con el total general, que sufrió en este caso merma, no se completó, se dañó. Entonces, vamos viendo en términos, ¿verdad?, de volumen de trabajo. La mezcla 1, 800.000 unidades iniciales con alto volumen. En el proceso 2 vemos ya el total que viene quedando, heredadas del volumen depurado, el monto de 660.000 unidades. Eso tiene que ver con el volumen del trabajo, ¿verdad?, que se aplica a esos en cada proceso. En cuanto tiene que ver con la intensidad del costo, vemos que hay una alta concentración en cuanto a la materia prima. Es el elemento, diríamos, ¿verdad?, que tiene el costo mayor en la materia prima. Entonces ya lo que tiene que ver con la mano de obra y los costos indirectos de fabricación pues deben tener cierto nivel de equilibrio, ¿verdad? Pero el fuerte, el peso pesado ahí es la materia prima. Entonces, en cuanto a lo que tiene que ver con el comportamiento de las pérdidas o mermas,
tenemos un total de 20.000 unidades que se absorben por las unidades buenas. Quizás alguno de ustedes tenía alguna pregunta de qué pasaba con relación a eso. Pues las buenas de alguna manera absorben esas que no llegaron a feliz término. Entonces, al final tenemos en cuanto a volumen, cero pérdidas en cuanto a volumen, aunque en la realidad hubo un grupo que se dañó. El proceso 1 es química pura y alto volumen. El proceso 2 es precisión humana y empacado del producto. Entonces, seguimos viendo la parte del balance entre lo químico y del balance físico de la mezcla. Las unidades, cómo se va pasando a cada renglón, las entradas, la total, las que salieron, ¿verdad? Más la dañada, más la de proceso. Aquí vemos ya en color, ¿verdad?, dorado, aquellas terminadas y transferidas ya a los almacenes, las que quedan en proceso, y ya en este caso el volumen que se absorbe. Pero aquí tenemos ya los datos. Dice, en cuanto a la regla contable, la pérdida normal de 20.000 unidades no genera un costo aislado. Su valor se absorbe automáticamente, inflando ligeramente el costo de las unidades buenas. Entonces, eso ya es un tema interno, ¿verdad? De que para que eso no quede en el aire, pues se le agrega esa proporción de esas unidades a las que salieron sin defectos y quedaron buenas, se transfirieron. Entonces, bien, vemos aquí ya de forma gráfica las unidades incompletas que no pueden costearse como unidades enteras. El total es 120, si el nivel de trabajo que tiene de un 60%, entonces sería equivalente a 72.000 unidades, en este caso con el tema de la materia prima. Si hubo un 75% de aplicación de la mano de obra, entonces sería el equivalente a 90.000 unidades ya con la mano de obra, ¿verdad? Y va subiendo el número. Y si con relación ya a unidades equivalentes, pues entonces ya tenemos la proporción, que si es un 50% sería la mitad de las 120.000 que tendríamos, ya aplicando tanto mano de obra como materia prima. Y aplicando en este caso los costos indirectos de fabricación a la equivalencia. Entonces aquí vemos los montos de la producción equivalente total ya detallados. Entonces, proceso costo unitario, materia prima, ¿verdad?, dividido entre el total de la producción, mano de obra entre el total correspondiente a mano de obra, el costo indirecto de fabricación, también con su equivalente. Y tenemos entonces el costo total del proceso 1. Para las 120.000 unidades en proceso, retienen su valor de 240.375. Vamos a ver. Aquí vemos la parte relativa a la transferencia, ¿verdad?, y el valor cuando ya llegan al proceso 2, que veíamos en la otra presentación, y a su equivalente por unidad, y ya veíamos cómo se hacía ese cálculo. Entonces, ya en el proceso 2, balance físico y equivalencia del envasado, vemos ya en el proceso 1, vemos ya lo relativo a cada uno de los elementos del costo, cómo se va cuantificando, atendiendo, ¿verdad?, a materia prima, mano de obra y a costos indirectos de fabricación. ¿Qué proporción conseguimos? Atendiendo al nivel de acabado. En la medida que el nivel de acabado varía, pues entonces varían los montos para la cantidad de unidades que estaban en producción.
Entonces aquí vemos de un 80% de acabado en cuanto tiene que ver con la materia prima. Eso varía para el tema del acabado de la mano de obra, que sería un 35%. Y en el caso de los costos indirectos, ya sería el equivalente al 40%. Entonces eso ya lo vamos viendo. Los números nos van indicando los cálculos que debemos hacer. Proceso 2, costo operativo propio, materia prima, ¿verdad? Con la correspondiente división en las proporciones que corresponden a dicha materia prima. Mano de obra igual, con la proporción equivalente a dicha mano de obra, y costo indirecto de fabricación con el equivalente también. Y tendríamos el costo del proceso 2. Y aquí vemos ya entonces la parte final y ya de la sumatoria de ambos procesos. Ya del envasado, de la mezcla, más el envasado y etiquetado, y el monto total que nos costó, ya con todos los elementos del costo incluidos. Este es el verdadero costo de poner una unidad en almacén. El costo ya unitario sería el equivalente a lo que vemos aquí. Que sería 5.5 redondeando, ya como monto final, sumando a ambos costos de ambos procesos. Entonces, la parte de la transabilidad contable, con cuál sería el manejo, ¿verdad?, que tendríamos. Entonces, aquí vemos la parte que ingresa por acumulación a inventario, con la cantidad correspondiente, a inventario en proceso, inventario en materia prima, la parte correspondiente a la nómina, y la parte entonces que tiene que ver con la transferencia de los procesos ya de la parte de la etapa 2. ¿De qué manera se realiza? La 101, la primera etapa, la 102, la segunda. La parte ya de la 103, la acumulación propia, ¿verdad?, de lo que ingresan al proceso 2, y ya la parte 4 ya sería el equivalente ya a las unidades, a la condición y el valor del proceso que completa ya las unidades ya completadas, terminadas y en proceso, y las que van ya al inventario final cuantificadas. Entonces aquí vemos la balanza, el proceso 1 más el proceso 2, total invertido, los inventarios del proceso 1, del proceso, la parte correspondiente al 2, los productos terminados y el total identificado. Entonces, ya vemos ya en cuanto a la transparencia, ¿verdad?, de la información, de qué forma tenemos los datos cuantificados cada uno por el costo correspondiente, teniendo la transabilidad absoluta, el costo de comercialización de las unidades, estableciendo ese dato, como lo vemos acá, claramente un monto decimal que nos sale la unidad, y lo que tiene que ver con el tema de control de calidad y de la eficiencia. Entonces ya tenemos los procesos y la cuantificación para cada proceso. Por eso lo vemos acá. Por eso al principio, cuando veíamos el inicio de la presentación, se daba el detalle de la cantidad de millones de dólares que se tenía para cada uno de los procesos, y es porque se tiene una cuantificación de cada una de las diferentes etapas. Entonces, ahí completamos esa parte, regresamos acá al grupo. Ya estamos concluyendo la parte que queríamos que ustedes conozcan. La actividad práctica que ustedes van a desarrollar
Ya lo pondré, le conformaré grupos de trabajo para que puedan ya hacerlo, ¿verdad? De una manera práctica y que cada quien, que todos puedan aprender y los que tengan que ser un poco más aventajados puedan de alguna forma ser de soporte a los que son menos aventajados. Sería esta actividad. Aquí tenemos, eh, vamos a ver, ok, la producción, los detalles, se le dan los montos correspondientes de cada uno de los procesos. Entonces, la parte que se utiliza de materia prima, de mano de obra, de costo indirecto de fabricación para cada uno de los procesos. ¿Ustedes qué van a hacer con eso? Hacer los cálculos, los costos reales de cada uno de las materias primas para fines de los cálculos que hay que desarrollar para cada uno de los procesos, la cantidad total. Entonces aquí, ¿cuál es el requerimiento? Determinar el costo unitario, que lo podemos hacer siguiendo la secuencia de los pasos que vimos en la presentación y también utilizando la guía que ustedes la van a tener disponible ahí, que tiene varios ejemplos bastante prácticos de eso. Y además estarán conformados por grupos para desarrollar. Entonces sería determinar el costo unitario, la distribución de los costos, como el esquema de la presentación. Y en este caso, la parte correspondiente ya al término contable de manejo de dicha información. Esa es la actividad que ustedes van a trabajar para la semana. ¿Los datos dónde están? Pues aquí están. La información que se va a tomar como referencia para hacer los cálculos en cada uno de los casos. Mírenlo aquí. Aquí costos reales, mírenlo aquí donde tenemos la información de los costos reales, mírenlo aquí donde están colocados. Lo van a tomar, a copiar y a pegar, porque se le va a poner ese mismo libro de Excel. Los montos, ¿verdad?, de las proporciones, donde lo tenemos también aquí, los porcentajes también están todos ahí. Es colocarlo y eso le va a generar, la medida en que usted lo coloque, entonces los costos correspondientes, la fórmula se lo va a ir indicando, los costos unitarios para cada caso. Entonces, cuando tengan el total, pues entonces se le va a generar el volumen terminado y transferido. Todo eso se le va a generar de forma automática en la medida que lo vayan desarrollando. Cualquier inquietud que tengan, cualquier duda, pues entonces ya estaremos en contacto para esos fines. Entonces, por el día de hoy, hasta ahí dejamos nuestra actividad. ¿Alguna inquietud, alguna pregunta que pueda haber en este momento con relación a lo que acabamos de ver? Yo dentro de un momento trataré de la grabación que hicimos, poder descargarla y subirla, para que la puedan tener a mano. Si no hay alguna inquietud, algún detalle, pues estaremos concluyendo hasta esta parte nuestra reunión correspondiente al día de hoy. Entonces, muchas gracias por estar ahí y estaremos ya sobre la marcha trabajando con los detalles para que esta actividad pueda desarrollarse. Ya le estaré abriendo, colocando, ¿verdad?, la actividad para que la puedan trabajar y tendrán a mano tanto la grabación como también la guía para que puedan analizarla. Si requieren algún espacio, algunos días más para completar, ustedes me lo hacen saber y lo estaremos entonces teniendo la información disponible de tal manera que puedan trabajar ya en equipos que le estaremos conformando, estudiando y haciendo su parte práctica. Así que muy buenas noches, excelente resto de la semana y seguimos en contacto. Buenas noches, profesor. Muy buenas noches. Voy a parar en este momento la grabación para que esto
Stop recording.